Si tú eres un estudiante de medicina o un proveedor primario, ya sea un médico de familia o un internista o un médico generalista, o si eres un enfermero practicante o un asistente de médico, o si eres un neurólogo generalista, este video es para ti. También este video podría ayudar a la población en general que quieran aprender a cómo un neurólogo especialista en desorden de movimiento hace el diagnóstico del temblor esencial y cómo manejamos a esos pacientes. Vamos a empezar con un caso. Este es un señor de 55 años que empezó a tener temblores durante la acción cuando era adolescente, pero se empeoró durante los últimos 5 años aproximadamente. Los temblores están localizados en las manos. Vamos a ver este video. De la posición donde evaluamos el temblor en reposo. El paciente está en reposo ahora mismo. Ahora vamos a hablar lo que llamamos el temblor postural y ahora el cinético, que es el cinético me refiero al temblor que ocurre cuando estás en movimiento, como por ejemplo está en movimiento, las manos hacia arriba, hacia abajo, y ahora el temblor cinético también, cuando estamos probando de mover el dedo del paciente de la nariz hacia mi dedo. Eso es un temblor cinético. Y como ven, al final del blanco, cuando está alcanzando el blanco, se empeora. Eso es característico de una enfermedad que se llama el temblor esencial. Ahorita vamos a hablar más de eso. Es bien importante que ustedes identifiquen la fenomenología. Ese es el primer paso. Sin eso, no puedes tener el diagnóstico y si no tienes el diagnóstico, le vas a dar el tratamiento incorrecto al paciente. Cuando yo me refiero a fenomenología, me estoy refiriendo a lo que ves. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo un temblor? ¿Estás viendo una distonia? ¿O estás viendo un movimiento mioclónico? Estos son diferentes fenomenologías, pero tienes que aprender a poder identificarlas para poder tener el diagnóstico correcto. En este caso es bien sencillo porque es un temblor. Es un temblor porque es un movimiento oscilatorio. ¿A qué yo me refiero con un movimiento oscilatorio? Un movimiento oscilatorio es un movimiento alrededor de un plano central. Como ven aquí, este es el plano central y este es el movimiento oscilatorio característico de la fenomenología que conocemos como el temblor. Otra característica bien importante del temblor es la ritmicidad, que lo ven aquí, la ritmicidad. Estas son las dos importantes características para decir que un movimiento que estás viendo es un temblor. Aquí vemos cuatro distintos pacientes con diferentes enfermedades. El primer paciente es un caso bien interesante, es un casito, creo que tiene como 24 años. El hermano tiene la misma condición, pero menos severa. Este paciente, como ven, tiene mucho temblor durante la acción solamente y tiene problemas con el balance, temblores en la cabeza y lo que le llamamos ataxia, que es incoordinación del movimiento. La ataxia está totalmente desproporcionada cuando lo comparas con los temblores. Como ven, él no puede hacer lo que llamamos en inglés el tandem gait. No lo puede hacer. Eso se puede ver también en pacientes con el temblor esencial, pero esta ataxia que vemos aquí está totalmente desproporcionada cuando la comparamos con los temblores. Este paciente tiene una condición genética que se llama ataxia espinocerebelosa de tipo 2 que fue confirmada con una prueba genética. La única manera de hacer el diagnóstico de este paciente es con una prueba genética. Ahora, este casito es bien sencillo, que como ven, este temblor en reposo, ¿ok? En reposo, característico de un temblor de la enfermedad del Parkinson. Bien característico, bien fácil, este casito bien fácil. Ahora, este caso que ven aquí fue el primer caso que les hablé, que es un caso característico de la enfermedad del temblor esencial.
Como ven, es un temblor durante la acción mayormente que se empeora durante el movimiento, lo que llamamos cinético. Como van a ver, cuando yo le digo al paciente que me toca el dedo y que se toca la nariz, el temblor se empeora. El temblor se empeora. Un temblor cinético predominante, predominantemente cinético, que es característico de la condición del temblor esencial. Ahora, miren este video. Ven que este paciente, el temblor cambia de localización, cambia de dirección, que es bien importante de dirección, y cambia también de frecuencia. Como ven, a veces bien rápido y a veces bien lento la frecuencia del temblor. Eso no se ve normalmente en temblores orgánicos. Cuando digo temblores orgánicos, como estos temblores que ven aquí. ¿Ok? La dirección es básicamente casi la misma, la frecuencia es casi la misma y la localización es básicamente igual. Este paciente cambia drásticamente y tiene temblores intermitentes. Eso es característico de lo que llamamos el temblor funcional o el temblor psicogénico. Bien importante hacer este diagnóstico. ¿Por qué? Porque los medicamentos que utilizas para tratar el temblor esencial y el temblor de la enfermedad del Parkinson no van a hacer absolutamente nada con esto, con este tipo de pacientes. Y esto es bien común porque esto se ve aproximadamente en 20 al 30% de los casos que vemos en la clínica de los desórdenes de movimiento. Esto es bien común. Ahora vamos a aprender a cómo clasificar los temblores. Bueno, lo primero que tenemos de aprender es la distribución en el cuerpo, la localización. La ubicación puede ayudar, pero no siempre es así. S- Aquí puse al lado de la ubicación el diagnóstico más probable, pero eso no significa que todos los pacientes que tienen temblor en los dedos van a tener la enfermedad del Parkinson. Pero cuando tú ves pacientes en los temblores, en los dedos, normalmente es Parkinson, especialmente si el temblor es en reposo. Y después les voy a explicar cómo diferenciar un temblor en reposo y un temblor en la acción. En la muñeca, a este nivel, normalmente, especialmente si la dirección es flexión y extensión, en esta dirección, normalmente es temblor esencial, pero no siempre. Temblor en el nivel del hombro proximal. Esto es proximal, esto es distal. Proximal es más bien un temblor cerebeloso del cerebelo. También temblor de la cabeza es normalmente distonia o temblor esencial. Temblor del labio inferior es normalmente es temblor que se ve mucho en los pacientes de Parkinson, pero también se puede ver en pacientes con temblor esencial. Temblor de la pierna distal, distal. Recuerden que distal es distal, proximal. Se ve mucho en la enfermedad del Parkinson, especialmente si está en reposo. Cuando ustedes vean un temblor con una frecuencia baja, por ejemplo, de 4 o 5 de la frecuencia, y es en reposo, tienen que estar seguros que está en reposo casi siempre, porque no puedo decir siempre en medicina es el temblor que se ve en la enfermedad del Parkinson. Otra manera de clasificarlo es en base a la activación, y eso les voy a explicar después en detalle, en acción o en reposo. La frecuencia de los temblores por lo general no ayuda mucho, excepto en el laboratorio de trastornos del movimiento con un acelerómetro. Eso normalmente no existe en las clínicas regulares. Ahora bien, ¿qué es un temblor? Bueno, recuerden que hay muchas fenomenologías hipercinéticas. El temblor es una de ellas, pero hay muchísimas como ven aquí. ¿Ok? Hay muchísimas. Yo no voy a hablar de ninguna de ellas porque entonces no voy a terminar. Ahora bien, voy a hablar de las más comunes. Las más comunes que normalmente muchos proveedores tienen problemas en diferenciarlo. Y es lo que le llamamos la mioclonia
y la distonia como movimientos distónicos, movimientos temblorosos. Vamos a ver un video aquí. Como ven, como ven, la mioclonia es un movimiento involuntario repentino, rápido, breve, similar a un shock. Hay dos tipos. La mioclonia negativa, que es la inhibición de las contracciones, ¿ok? Como por ejemplo, cuando tú pones un paciente que estás evaluando en el hospital que tiene un fallo renal o un fallo hepático y pones las manos así y ves lo que llamamos asterisis. Eso es una inhibición de la contracción y es característico para mioclonia negativa. También a veces los pacientes cuando tienen este patrón del caminar, es bien raro, que es el caminar rebotando, que las rodillas se colapsan, eso también es una mioclonia negativa. No, la mioclonia más común que la mioclonia positiva, que como ven aquí, estos dos pacientes, es una contracción muscular. A ver si podemos ver este casito. Imagínense si yo les digo que este paciente, cuando se para, este que está aquí, cuando se para, la presión se baja. O sea, en otras palabras, tiene lo que llamamos hipotensión ortostática. Y ese sonido es peculiar, es bien característico. Este paciente tiene lo que llamamos Multiple System Atrophy en inglés, MC en inglés, que es una atrofia multisistémica en español. Estos son casos de mioclonia. Otra característica principal y bien importante de la mioclonia es que no se puede suprimir. El paciente no puede controlar esto. Para nada. No puede tener ningún control de la mioclonia. ¿Ok? Y muchas veces interfiere con los actos motores, como ven aquí. No hay urgencia, como ven en tics. En tics, cuando el paciente tiene tics, tiene esa urgencia de hacer el movimiento y tiene un alivio. Eso es en tics. En mioclonia no existe eso. ¿Ok? Tampoco existe el truco sensorial, en lo que llamamos en inglés sensory trick, que se ve en tics. En tics, el paciente a veces, cuando tiene el temblor de la cabeza, se toca la quijada y el temblor mejora significativamente. Muchos pacientes que tienen también distonia de los ojos que se cierran, se tocan aquí y mejora. Eso es característico de la distonia, pero no se ve en mioclonia. Ahora vamos a hablar un poquito más específico de la distonia, y en este caso de la distonia con movimientos temblorosos. Y aquí puse una tabla bien importante porque te ayuda a comparar la fenomenología que tú ves en pacientes con temblores esenciales y pacientes con temblor distónico. Estos dos pacientes son pacientes con temblor distónico que inicialmente fueron a mi clínica con el diagnóstico incorrecto de lo que llamamos temblor esencial. Estos pacientes no tienen temblor esencial. Estos dos pacientes tienen temblor distónico. Mira, lo primero que tienen que saber es la ritmicidad. Recuerden lo que les dije de la ritmicidad que se ve en el temblor esencial. No siempre, porque hay veces que el temblor esencial se puede ver un poquito, es más arrítmico, pero normalmente es bien rítmico, diferente con el temblor distónico que es bien arrítmico, bien arrítmico. Aquí el temblor es oscilatorio. Aquí el temblor distónico no hay oscilación y tiene una direccionalidad. Cuando me refiero a direccionalidad es que el temblor se empeora cuando posicionas al paciente en una posición específica. Eso es bien característico de la distonia, que tiene direccionalidad. Por ejemplo, un paciente, como van a ver en esta señora, vamos a ver este video, esta señora. Cuando ella voltea
el cuello hacia ella te está diciendo eso ahora mismo. Cuando ella voltea el cuello hacia la izquierda, el temblor se va, básicamente se va. Eso es lo que le llamamos el punto nulo, ¿ok? Eso es característico del temblor distónico. Cuando ella se voltea, te mira hacia ti, el temblor se empeora y si ella voltea el cuello hacia la derecha, también se empeora. Y como ven, miren estos dos músculos, miren este músculo que está más grande que este. Eso es característico, una simetría de este músculo que empuja el cuello hacia el otro lado. O sea, este es el músculo que tenemos que inyectar más en este caso, cuando estamos utilizando Botox o alguna toxina botulínica. Miren este casito también. Este caso, ven que no tiene temblor mientras está extendiendo el hombro. Ahora, el temblor ocurre cuando él flexiona el brazo derecho, como van a ver ya mismo. Flexiona y cuando lo hace cuando supina o semiprono. Cuando él hace la posición, pone el antebrazo en posición en pronación, el temblor se va. Eso es característico. ¿Ok? Eso es característico del temblor distónico. Van a ver un poquito más ahorita. Cuando él hace supinación, se empeora. Cuando lo está extendiendo completamente, se va. ¿Ok? Vamos a esta tablita otra vez. El temblor del cuello suele desaparecer cuando está acostado, cuando estamos hablando del temblor esencial, cuando estamos hablando del temblor distónico, tú vas a ver distonia en los músculos afectados. ¿Ok? Para decir que el paciente tiene el temblor esencial, tú tienes que tener el temblor en las manos. ¿Ok? Si no, no puedes decir que el paciente tiene temblor esencial. Eso es bien importante. Recuerden que el temblor, temblor asociado a la distonia podría tener trucos sensoriales. El punto nulo, como ven en este caso también, que es cuando el temblor básicamente se va. Tú posicionas al paciente, posicionas la articulación, cuello o el brazo en una posición específica donde el temblor es nulo, se va. Eso es característico de la distonia. Cuando ves un temblor que solamente afecta el cuello, eso es distonia. También la distonia, cuando ataca el cuello, causa dolor en aproximadamente un 70% de los casos. Eso es bien característico. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo evaluamos a un paciente con temblores? Lo primero que tenemos que hacer es saber si, después que estamos seguros que la fenomenología es un temblor, después la activación del temblor. Eso quiere decir si el temblor es durante el reposo o durante la acción. Cuando me refiero a la acción es durante la activación de los músculos implicados. Cuando me refiero al reposo, la parte del cuerpo que están involucradas, están inactivas, están en reposo. Ahora, cuando tú veas un paciente que tiene un temblor en reposo y unilateral, especialmente distal, es casi siempre la enfermedad del Parkinson. Casi siempre, pero no siempre. Recuerden de eso, no siempre. Cuando está en acción, ¿ok? Tienes que saber que hay diferentes tipos de temblores durante la acción. Vamos a hablar de estos dos que son más importantes. Olvídense el del temblor isométrico. Vamos a hablar del postural. El postural es el temblor, este temblor, ese temblor que ese señor está haciendo ahora mismo. Es el postural. ¿Ok? Entonces, se divide en posición independiente o dependiente. Independiente significa que no importa dónde tú pongas la posición de la articulación, el temblor va a ser casi igual o igual. ¿Ok? Cuando es posición dependiente, es como los pacientes de la distonia que les enseñó anteriormente.
que dependiendo dónde tú pones la articulación es cuando vas a ver el tremor, el temblor. Eso es característico de la distonia, ¿ok? Bien importante que sepan eso. Ahora, eso que está haciendo ese señor ahora mismo es el temblor cinético, el temblor cinético, que se divide en el temblor intencional, que van a ver este temblor intencional, vamos a verlo aquí, es el temblor intencional que cuando le está alcanzando lo que llamamos en inglés el target o el blanco, se empeora. Otro nombre para ese tipo de temblor es el temblor terminal. ¿Ok? Eso es característico de temblores cerebrales y también se pueden ver en pacientes con temblor de esencial. Recuerde que la patofisiología del temblor esencial no la sabemos muy bien, pero esos pacientes tienen problemas con el cerebelo. ¿Ok? Por eso que vas a ver ataxia en esos pacientes y vas a ver también temblor intencional, en otras palabras, temblor terminal. ¿Ok? Otra manera de dividir el temblor cinético, es cuando tienes el temblor durante el movimiento sin tener una exacerbación cuando estás alcanzando el blanco. ¿Ok? Ahora, si tienes un temblor durante una actividad específica, como ven aquí, de una actividad específica, eso normalmente es una distonia. Recuerden que es bien importante saber qué temblor es predominante. Si el temblor predominante es en la acción o el temblor predominante es durante el reposo, porque eso es lo que te va a ayudar al diagnóstico diferencial, a saber el diagnóstico. Ahora, vamos a aprender a cómo evaluar un paciente en reposo. ¿Cómo evaluar temblores en reposo, en posición sentada? Vamos a ver este casito. Vamos a empezar desde el principio. Esta es la posición anatómica que quiero que evalúen al paciente en reposo. Como ven, esta posición es semiprona, más o menos relajado, los dedos están semiflexionados. Si yo pongo una aguja aquí para chequear la actividad muscular, va a estar tranquilo, va a estar silencioso, porque el paciente no está contrayendo. Esta es la mejor manera, el paciente tiene que estar relajado. Si no, el paciente no está relajado, el paciente está activando los músculos, entonces no es un temblor en reposo, entonces es un temblor de la acción. Vamos a ver video. Esta es la posición que quiero que chequeen, entonces van a ver que el temblor se ve durante esa posición y también cinético, o sea, cinético, recuerden, cinético, y ya ustedes probaron el postural. Vamos a ver con la mano izquierda ahora. Creo que es peor en la derecha, que normalmente se ve eso en temblor esencial. Que este es un caso de un temblor esencial. Si este paciente tú lo paras o lo pones a caminar, este paciente no tiene ningún temblor. Créeme que no tiene ningún temblor. Pero eso no quiere decir que pacientes con temblores esenciales que pueden tener temblores al reposo, aproximadamente un 20% de ellos, pero es algo que se ve después de muchos años con el temblor. Ahora, miren este caso. Esta paciente no está relajada. Mira, mira cómo está extendiendo los dedos y está supinando. Si tú llegas a ver un temblor aquí, ese no es un temblor en reposo. Eso es un temblor en la acción porque estás contrayendo los músculos. O sea, esta no es una manera correcta de evaluar un paciente eh, ah, para identificar temblores en reposo. Paciente tiene que estar relajado y los músculos tienen que estar relajados, no así contrayendo los músculos, como esta paciente que tiene supinación excesiva y extendiendo los dedos. Esto no es la posición correcta. Otra manera de evaluar el temblor en reposo es durante el caminar o cuando el paciente está parado. Ven este caso, ven que el temblor es durante el caminar o cuando está de pie, característico de la enfermedad del Parkinson.
En este casito es bien, bien sencillo. Van a ver este temblor con una frecuencia de aproximadamente 4 Hz. Es característico por la enfermedad de Parkinson. Ahora, para terminar, vamos a hablar específicamente del temblor esencial. Y voy a hacer referencia a este artículo bien importante que fue publicado en este journal que van a ver que ven aquí en 1900, en el 2018. Ellos definen el temblor esencial bilateral, un temblor bilateral predominantemente durante la acción en los brazos por al menos 3 años, con o sin temblor en otras localizaciones. Muchas veces tú vas a encontrar signos neurológicos leves adicionales, como dije anteriormente, como la ataxia durante el caminar y posturas anormales que le llamamos distonia, pero en este caso es una postura leves, no con la característica completa para poderle llamar distonia, aunque estos términos son bien controversiales. También hay muchos pacientes que con temblores esenciales que tienen deterioro de la memoria también. Cuando estos pacientes tienen estas características, que incluye también, se me olvidó añadir aquí el temblor en reposo, le llamamos temblor esencial plus, plus, así como se le clasifica. Quiero aclarar que esta clasificación, muchos especialistas no creen en esto y es bien controversial. Pero eso es lo que tenemos en base a estos expertos que ven aquí. Ahora bien, los criterios de la exclusión para el temblor esencial y el temblor esencial plus son los siguientes. En otras palabras, si tú ves uno de estos tres características, no puedes decir que el paciente tiene temblor esencial en base a este artículo, a estas guías que tenemos. Número uno, temblores focales aislados, como por ejemplo un temblor de la cabeza, del cuello, solamente sin tener temblor en otra área, por ejemplo, los brazos, no puedes decir que el paciente tiene el temblor esencial. ¿Ok? Normalmente esos casitos son distonia. ¿Ok? Temblores específicos en una tarea específica o en una posición específica, como los dos casitos que vi que les enseñé de la distonia del cuello. Esos casos, esos casos no puedes decir que tienen temblor esencial. Esos casos son distónicos, casos distónicos. Cuando veas a un paciente, ese es el número 3, cuando veas a un paciente que tiene un temblor que salió de la nada, se levantó a las 6 de la mañana y empezó con un temblor, eso no es característico del temblor esencial. Busca otra causa. Posiblemente cuando tú veas un paciente que se levantó a las 6 de la mañana y tiene un temblor en la mano izquierda, eso posiblemente lo más seguro sea un temblor funcional. ¿Ok? Pero no siempre. Recuerda que hay cosas raras que no todo lo raro es funcional o psicogénico. Ahora, esta tabla que ven aquí es bien importante y vamos a ir uno por uno porque esto les va a ayudar a diferenciar lo que es el temblor esencial y el temblor fisiológico aumentado, que es el temblor más común que existe. Todos tenemos un temblor fisiológico, todos tenemos un temblor fisiológico. Por ejemplo, cuando ustedes van a presentar y están parados al frente de un público, tienen muchas personas al frente de ustedes que la están mirando, ustedes pueden estar temblando. Eso es normal, eso no es patológico, es un temblor fisiológico. Ahora, hay personas que el temblor fisiológico está aumentado, pero ese temblor fisiológico, ese temblor que no es patológico, esto es patológico, esto no es patológico, no afecta el cuello. Todos los temblores que afecten el cuello son patológicos, ¿ok?
Temblor fisiológico no afecta el cuello. No hay un componente intencional. Por ejemplo, si tú ves el que el paciente, el temblor se empeora, la amplitud del temblor se empeora cuando está alcanzando el target o el blanco. Por ejemplo, cuando está alcanzando tu dedo y se pone peor, eso no se ve en temblor fisiológico aumentado. ¿Ok? Eso es patológico y normalmente está relacionado con el cerebelo. ¿Ok? El temblor fisiológico aumentado es predominantemente postural, más que el cinético. Eso es característico. Y mayormente es simétrico. Los dos brazos, los dos manos igualitas. ¿Ok? Diferente al temblor, vamos a comparar esto con el temblor esencial. El temblor esencial puede afectar el cuello muchas veces, especialmente en las mujeres. No sabemos por qué en las mujeres afecta más el cuello, pero eso es lo que se ve. Después de muchos años, de más de 5 años con el temblor esencial, tú ves que muchas mujeres tienen el temblor del cuello, que muchas veces afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Hay un componente intencional. Recuerden que aquí dije que el temblor fisiológico aumentado no hay componente intencional. Aquí hay un componente intencional, un componente terminal en aproximadamente 50% de los casos. ¿Ok? Ahora, esto bien importante es que el temblor esencial es predominantemente cinético durante el movimiento, más que postural. ¿Ok? Y mucho más que el temblor en reposo, que lo puedes ver en temblor esencial, temblor en reposo, pero es bien leve y no predominante. Predominante siempre tiene que ser el cinético. Puedes ver temblor, como dije, temblor en reposo en el temblor esencial en aproximadamente el 20% de los casos y es una cosa, y es algo que tú lo ves después de muchos años con el temblor esencial. Este temblor tiende a ser asimétrico, diferente cuando lo compara con el temblor fisiológico aumentado. Hay ataxia de la marcha, del caminar en aproximadamente un 50% de los casos. Vas a ver que el paciente no puede hacer lo que le llamamos la marcha en tándem, lo que llamamos tandem gait. Los temblores en reposo están presentes, como dije anteriormente, en el 20% de los casos. ¿Ok? Pero como dije anteriormente, es un hallazgo tarde y no involucra las piernas. Normalmente no involucra las piernas. Esta es otra tabla bien importante porque te ayuda a diferenciar el temblor esencial del temblor, el temblor en la enfermedad del Parkinson. ¿Ok? Bien importante. Vamos a ver uno por uno. En el temblor esencial, tú no estás supuesto a tener rigidez o bradiquinesia. ¿Ok? A menos que tengas una combinación entre estos dos enfermedades. Que muchos pacientes tienen Parkinson, la enfermedad del Parkinson y también tienen el temblor esencial. En ese caso, sí vas a ver ah, movimientos lentos y la rigidez. Pero cuando tiene el temblor esencial, solamente temblor esencial, no se supone que veas esto. ¿Ok? Recuerden, recuerden que en el temblor esencial es un temblor predominantemente cinético y en el temblor en Parkinson es en reposo. Y es unilateral por lo menos al principio. Al principio es unilateral distal. Distal. También el temblor esencial es un temblor distal y puede ocurrir unilateral al principio en menos de un 5%. ¿Ok? Cuando ustedes vean un temblor en reposo unilateral, casi siempre, no puedo decir siempre, porque en medicina nada es 100%, es, es un temblor de la enfermedad del Parkinson. ¿Ok? Ahora, localización. Normalmente el temblor esencial afecta a la muñeca a este nivel. ¿Ok? Así, extensión y extensión. En Parkinson, normalmente de los dedos o a nivel del codo con supinación a pronación. Una característica importante del temblor de Parkinson es cuando tú le dices al paciente, tiene el temblor en reposo, ¿verdad? Y tú le dices al paciente que ponga las manos así,
se va el temblor, pero después de unos cuantos segundos empieza, eso se llama el temblor reemergente. Bien característico, para que cuando tú veas eso, casi siempre es, es Parkinson. Casi siempre. Como dije anteriormente, no puedo decir 100% porque no hay nada 100% en medicina. El, el temblor, el de la mandíbula, nunca aparece en reposo. Cuando digo en reposo, esto es reposo. Reposo es cuando la boca está cerrada, sin contraer. Cuando tú abres la boca, estás contrayendo los músculos. Eso no es un temblor en reposo, es un temblor en la acción. Cuando tú estás hablando, imagínense que yo estoy hablando, ahora mismo estoy hablando, y que empiezo a temblar, me quijada. Eso no es un temblor en reposo, eso es un temblor en la acción. El temblor de la mandíbula en pacientes con Parkinson es durante el reposo, cuando los músculos están relajados, como dije anteriormente. Una cosa bien importante es el temblor de la cabeza. El temblor de la cabeza es una manifestación tardía y debe combinarse con los temblores de la mano. O sea, en otras palabras, como dije anteriormente, esto es bien importante. Si ustedes ven un temblor de la cabeza solamente y no en otra área, eso no pueden decir que el paciente tiene temblor esencial. Y mucho menos que el paciente tiene temblor temblor relacionado con la enfermedad del Parkinson. ¿Ok? El temblor de la cabeza, del cuello, casi nunca se ve. Digo, otra vez lo digo, casi nunca, por no decir nunca, excepto cuando la enfermedad del Parkinson coexiste con con el temblor esencial. ¿Ok? Bien importante que sepan eso. ¿Cómo te ayuda un lápiz y un papel a hacer el diagnóstico? Bueno, esto es bien importante y esto te coge no más de 5 minutos y 5 minutos yo creo que es mucho. 2 minutos te coge eso. Dile al paciente que haga los círculos. Estos círculos que ven aquí, mira, este soy yo que hice esto y este es el paciente. Miren la diferencia. Esto es clásico de un paciente con temblor esencial. Ven el temblor aquí y si imagínate que eso sea un reloj. Esta es la zona 12, estas son las 3, estas son las 6, estas son las 9. Ven que de un axis que ven aquí, mira el temblor aquí, de 8, 8 y 2. ¿Ok? Imagínate que hay un 2 aquí y un 8. Esto es un axis. ¿Ok? Eso se ve bien característico en temblores de la enfermedad. Puede ver en Parkinson también, pero puede también en temblor esencial. Lo importante es decir al paciente que cuando hagan esto, tú lo demuestres en el aire. Entonces le das el papel para que él lo haga y te vas a estar pendiente a cómo el paciente lo hace, si lo hace pequeño o lo hace bien grande. Si lo hace bien pequeño, eso se llama, bien importante, esa característica que es la escritura pequeña, característica de los pacientes de Parkinson. También asegúrate que cuando el paciente está haciendo estos círculos, levante la mano del papel mientras realiza la tarea, porque si no, no vas a ver muy bien el temblor. Aunque muchas veces lo vas a ver como quiera, pero se ve más cuando lo hace así, cuando lo hace así. ¿Ok? La escritura, ponlo a escribir. Trata de que sea algo así como María tenía un corderito. ¿Por qué? Porque aquí vas a ver letras como la D, letras largas, la D, la T. Por ejemplo, en inglés, yo estoy pendiente a la H, ¿vale? La D, la L, porque aquí en estos casos vas a ver el temblor, vas a ver los axes. Ahora, vamos a hablar del manejo del temblor esencial. Estos son consejos y trucos. Y esto es en base a este papel que fue escrito muchos años atrás, en el 2011, American Academy of Neurology. Lo primero que hay que hacer es, si el paciente te dice, bueno, yo tengo estos temblores, pero no me están afectando. Yo puedo hacer todas mis actividades sin ningún problema.
Yo solamente vine aquí para que me confirmen mi diagnóstico, pero este problema a mí no me afecta para nada. No tienes que tratar a ese paciente. El paciente no se ve afectado, la función no está afectada. Él puede hacer todas sus actividades, no tienes que tratarla. Simplemente observa y espera. Dile al paciente, bueno, vamos a verte en un año a ver si todo sigue igual. Y si no encuentro otra cosa nueva que indique que tú tengas otra enfermedad. Ahora bien, cuando la función se ve afectada, el primer medicamento que deberías empezar es el propánano, que es un medicamento aprobado por la FDA para tratar esta condición. ¿Ok? Empieza con una dosis bien bajita de 10 miligramos 2 veces al día. ¿Ok? Este medicamento reduce aproximadamente el 50% de la amplitud del temblor. La otra opción que tienes, y es mi segunda opción cuando no puedes utilizar el propánano está contraindicado cuando tienes un paciente con bradicardia, por ejemplo, un pulso por debajo de los 60. No puedes utilizar eso porque vas a empeorar la bradicardia. O otro caso sería un paciente que tiene la presión muy baja, tampoco vas a utilizar propanolol porque el propanolol es un medicamento que se utiliza para bajar la presión y controlar el pulso cardíaco. Otro caso, una o otra contraindicación para este medicamento es cuando tengas un paciente con asma moderada o severa, especialmente cuando están utilizando agonistas de la del receptor beta 2, broncodilatadores como el albuterol. En esos casos no pueden utilizar propanolol, entonces en esos casos yo utilizo la primidona, siempre y cuando el paciente no tenga muchos problemas con la memoria o el balance, porque la primidona afecta de una manera significativa el balance cuando sigue subiendo la dosis. La primidona empieza con una dosis bien bajita de 25 miligramos y a veces 12.5. 12.5 si puede, porque el problema de la primidona es las primeras semanas. Muchos pacientes no pueden tolerar este medicamento porque lo hace sentir bien cansado o le puede dar náuseas, malestares estomacales, pero es la más efectiva que tenemos. Y les voy a enseñar una gráfica ahorita. Reduce aproximadamente el 60% de la amplitud del temblor. Hay unos cuantos estudios que demuestran también que cuando combinas estos dos medicamentos, el propanolol y la primidona, mejoran aún más. Ahora, quiero que sepan que en aproximadamente 40% de los pacientes, como ven aquí, casi el 40% de los pacientes no responden a la primidona ni al propanolol. Muchos de estos pacientes, tú le puedes dar todos los medicamentos que tú quieres y aunque reduzcas un poco, como quiera, el temblor es tan severo, tan disfuncional, que imagínense que tiene un temblor de 5, de 10, de 20 centímetros, y tú reduces, imagínense que tiene un paciente de 20 centímetros de temblor, y tú lo reduces un 50%, tienen 10. Como quiera, el paciente está disfuncional, no puede comer. Esos pacientes requieren Normalmente esos pacientes requieren deep brain stimulation, una estimulación cerebral profunda. ¿Ok? Ahora, antes de hablar de eso, que esa es la cuarta opción, vamos a hablar de la tercera opción. La tercera opción es utilizar lo que llamamos el Topamax o topiramate. Topiramate. Pueden empezar con un 25 miligramos por la noche y aumentar progresivamente. Muchos de esos pacientes necesitan por lo menos 100 miligramos, 100 miligramos al menos. Y muchos de ellos 100 miligramos y 100 miligramos, 200 miligramos, dividido en dos. Si pueden tolerar
a este medicamento. Otro medicamento que cada vez que yo lo trato, no trabaja muy bien es la gabapentina. Pero en base a muchos estudios, le dan un nivel B de evidencia. Empiezan una dosis bajita porque recuerden que la gabapentina causa sedación. ¿Ok? Sedación, pero es bastante segura, bastante segura. Tienen que tener en cuenta que la Topamax, la topiramate, puede causar eh, piedras en los riñones, ¿ok? Y puede afectar, dependiendo qué tan alto vayas con la dosis, pacientes pueden presentar problemas con la memoria y también ellos tienen problemas cuando tienen problemas buscando la palabra, como ahora mismo estoy buscando la palabra yo. Eso es un efecto secundario de la Topamax. Ahora, la opción número 4 es inyectando al paciente con toxina botulínica, ¿ok? Con Botox, Xeomin, hay muchísimas. Yo utilizo mucho y muchos pacientes mejoran. El problema es que tú puedes mejorar el temblor, pero eso no equivale a mejorar la función del paciente, que es lo más importante. Muchas veces lo hago y con buenos resultados funcionales también, pero es bien difícil porque el paciente tiene que tener el temblor en una sola dirección, porque cuando es mixto, por ejemplo, tienes un temblor que tiene supinación y pronación, pero a la misma vez tienes un paciente que tiene extensión y flexión, el Boxos no va a trabajar bien con esos casos. La opción que más trabaja, la más efectiva para esos casos severos es la estimulación profunda cerebral, lo que llamamos en inglés Deep Brain Stimulation. Eso es lo más efectivo que he encontrado. Ahora, es una cirugía invasiva, pero si tú me preguntas a mí qué es lo más efectivo para el temblor esencial severo, esto es lo más efectivo, en mi opinión. Hay otro procedimiento, hay otro procedimiento que después voy a hablar en la próxima slide que tengo, que es en lo que llamamos en inglés MRI Guided Ultrasound, es ultrasonido guiado por una resonancia magnética, que también es bien efectivo. Ahora, antes que eso, vamos a hablar de este artículo que compara los medicamentos y como ven, la primidona le gana a todos. ¿Ok? El topiramate, como ven aquí, bastante efectivo también. Miren esto. Yo no hablé del alprazolam. ¿Ok? Yo no hablé, ¿por qué? Porque a mí no me gusta ese medicamento. Yo no lo utilizo. Yo no lo utilizo para nada. Los pacientes que tengo con alprazolam es porque otro médico se lo ha prescribido y yo no tengo otra opción que continuarlo. Pero normalmente no me gusta bregar con ese medicamento. ¿Por qué? Porque hay un riesgo altísimo de adicción. Pero tiende a ser bien efectivo, como ven aquí. ¿Ok? Es una opción y, a veces se utiliza, pero yo normalmente, como dije anteriormente, no utilizo benzodiazepina. Ahora, miren esto. Miren y yo creo que esto puede ser un poquito más arriba, pero el, el Deep Brain Stimulation, la estimulación profunda cerebral, significativamente mejora a esos pacientes. Miren eso. Ahora, hay otro tipo de tratamiento que es lo que llamamos el Cala. Antes se llamaba el Calatrio, que es como un reloj, un reloj bien caro, por cierto. Los seguros médicos no están cubriendo esto, por lo menos que el paciente, los veteranos sí, en Estados Unidos cubren esto muchas veces cuando han tratado
todos los medicamentos que te puedas imaginar, puedes tratar de buscar que el seguro cubra por este reloj, que aparentemente es efectivo y mejora el temblor en ciertos casos. Estas son alternativas que no tienen efectos secundarios. Ahora bien, no puedes utilizar este tipo de reloj en un paciente que tiene un marcapaso, por ejemplo, o que tienes epilepsia. Ahora, esto es lo que yo estaba hablando anteriormente, que es el ultrasonido guiado por una resonancia magnética. Esto es otro tipo de procedimiento que, aunque no te abren la cabeza, no hay una incisión, como quiera, es una cirugía, porque están destruyendo la misma área que utilizamos para estimular cuando estamos haciendo el, el Deep Brain Stimulation, que es la estimulación cerebral profunda, la misma área que es el tálamo, así como lo llamamos, es la misma área que estás quemando con el ultrasonido. Es una onda bien sofisticada que va directo al área que está relacionado con el temblor. Vamos a resumir los puntos importantes para acabar. Recuerden, es bien importante identificar la fenomenología como paso inicial. Si ustedes no pueden identificar la fenomenología, no pueden tener el diagnóstico y el paciente va a recibir el tratamiento incorrecto. Cuando digo la fenomenología es poder identificar si esto es un temblor, una distonia o una mioclonia o muchos de la fenomenología que tenemos que van a ver en uno de los slides. Piensen y consideren el temblor funcional, temblor psicogénico, que es bien común. Como dije anteriormente, aproximadamente el 20% de la población, de los pacientes que se ven en la clínica de los desórdenes de movimiento, tienen este tipo de temblor. Solamente traten el temblor cuando la función se ve afectada. Si la función no está afectada, solamente observen, esperen, digan al paciente, vamos a verte en 6 meses, vamos a verte en un año, pero no tienen que tratar, tú no tienes que tratar todos los síntomas de los pacientes. Es solamente si la función está afectada, incluyendo la función social. Recuerde que el temblor esencial es más que temblores. ¿Ok? Y bien importante que cuando tengas un paciente con temblor esencial severo, ustedes saben muy bien que esos temblores severos, los medicamentos no van a mejorar la función significativamente y esos pacientes normalmente van a terminar con una cirugía. Específicamente, en mi opinión, que es lo que yo voy a recomendar, porque lo que he visto que mejora significativamente la función de los pacientes es la estimulación profunda cerebral, the Deep Brain Stimulation, DBS por sus siglas en inglés. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a mi canal.